Después de conocer el séptimo tema sobre el brazo derecho del tercer mensaje angélico, estudiaremos uno de los más grandes anuncios proclamados en el primer mensaje angélico, el juicio investigador. El solo hecho de pensar que vamos a estar frente al tribunal divino, donde vamos a ser juzgados por nuestros actos, por nuestros pensamientos y por nuestras intenciones, debería llevarnos a meditar profundamente en cómo estamos actuando hoy. El título de esta lección número 8 es Estamos en el juicio. Parte 1. Muy interesante conocer este juicio en el cual cada uno de nosotros está involucrado y el cual nadie escapará de pasar. Estemos listos entonces para el tema. Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿qué entendemos por el juicio de Dios? ¿Qué es un juicio? Tal vez anteriormente has escuchado hablar de esta palabra, el juicio investigador, el juicio divino, pero ¿qué es realmente el juicio de Dios? De acuerdo a Eclesiastés 12:14 y 2 Corintios 5:10, nos dice que es el juzgamiento de toda obra buena o mala. Es comparecer ante el tribunal para recibir sentencia según lo que hayas hecho en vida. Sí. Toda acción que nosotros hayamos hecho en la vida, toda determinación, toda decisión tomada, toda intención de nuestra mente y de nuestro corazón, se investigará en ese juicio. Está siendo anotado para que cuando pasemos ese proceso de juicio, entonces será determinado nuestro caso. El juicio es un proceso por medio del cual se investiga el proceder de alguien. Si es contrario a la ley, para luego determinar una sentencia que puede ser condenatoria o tal vez de absolución. Según la mensajera del Señor, el juicio es el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Así es, querido hermano y querida hermana, cada uno de nosotros ha de ser juzgado. Nadie escapará a este juicio. Todo, totalmente lo que somos, lo que actuamos, será presentado ante ese tribunal divino. Hoy los ángeles anotadores están registrando cada acto, cada acción, cada intención que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Tengamos cuidado. Vamos a pasar el juicio ante el tribunal divino. ¿Estamos preparados? Pasemos a la pregunta número 2. Si Dios es omnisapiente, ¿para qué necesita la realización de un juicio? De acuerdo a Isaías 42:21 y Efesios 3:9 al 10, nos dice que es necesaria la realización de un juicio para magnificar la ley de Dios, para engrandecerla, para aclarar que todas las cosas que parecen ser misteriosas y para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer. Es necesario un juicio. Satanás, desde antaño, había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Toda esa lucha por la que Satanás ha estado persistiendo siglo tras siglo, año tras año, en demandar, en denunciar que la ley estaba equivocada, será probada a través del juicio investigador. Allí veremos cuán justa es la ley de Dios.
Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios presenció su actuar, cómo engañaba a los ángeles. Sin embargo, Satanás no fue destruido inmediatamente. Los ángeles no comprendieron en ese entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Es por esa razón que se necesita el juicio para saber quién tiene la razón, quién es el que realmente merece la gloria y la honra. La pregunta número 3 nos dice, ¿dónde se lleva a cabo este juicio? De acuerdo a Hebreos 8:1 al 2, Apocalipsis 14:7 y Apocalipsis 11:19 nos dice que este juicio se lleva a cabo en el santuario celestial. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. El santuario celestial, en el cual Jesús ministra en nuestro favor, es el gran original del cual el santuario edificado por Moisés fue una copia. En este santuario serán juzgados todos los hijos de Dios. ¿Quedaremos absueltos en el juicio o quedaremos condenados? En este santuario se está efectuando el juicio, primero de los muertos, después de los vivos. En algún momento, nadie sabe cuándo, tú y yo también pasaremos por este juicio frente al tribunal divino. ¿Estamos preparados? La pregunta número 4 dice lo siguiente. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos con respecto al juicio que sucederá antes de la segunda venida de Cristo? Existen muchas evidencias bíblicas. Por ejemplo, Daniel dice que el Hijo del Hombre viene al anciano de días. También explica que primero será purificado el santuario. Mateo expresa que antes de realizar la boda se verifica las vestiduras de los convidados. También indica que antes del fin del siglo se separará lo bueno y lo malo, la paja del trigo. Habrá una expiación para la limpieza de los pecados. Esto es una prueba fidedigna de que el juicio está frente a nosotros y todos vamos a ser juzgados. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel.
Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla, dicen las Escrituras, hasta el tiempo del fin. Porque en ese tiempo del fin era cuando iba a iniciar el juicio investigador. Dice la Biblia, porque la hora de su juicio ha llegado. Basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía este mensaje del primer ángel ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo, el tiempo del fin. Y en este tiempo, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Qué maravilloso, cómo las profecías de Daniel y diversos profetas se han ido cumpliendo a través de los tiempos y mencionan tan precisamente este momento en que iniciará el juicio investigador. Mejor dicho, inició, porque ya desde el año 1844 este juicio investigador ha iniciado. La pregunta número 5 nos dice, ¿por qué le llamamos juicio investigador? ¿Por qué ese nombre de juicio investigador? La respuesta a esta pregunta es porque en este juicio se verifica y se investiga, de acuerdo a la parábola, a los invitados a las bodas del Cordero. En la parábola de Mateo 22 se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas, cuando los invitados han llegado al lugar donde se celebrarán las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan la vestimenta de bodas, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Allí se verifica la vestimenta de los invitados y esto hace referencia al juicio investigador. Al que se le encuentra defectuoso, se le echa fuera. Pero todos los que al ser examinados resultan tener la vestidura de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino y sentarse con él en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. ¿Te das cuenta? En diferentes formas, por diferentes escenarios, a través de diferentes mensajeros, Dios ha proclamado la llegada del juicio investigador, para que no quede duda, para que todos seamos conscientes que vamos a pasar frente al tribunal divino, para que todos seamos conscientes de que vamos a ser juzgados y debemos prepararnos para el juicio. La pregunta número 6 nos dice, ¿qué doctrina atacó el papado con el propósito de ocultar la verdad del juicio investigador? De acuerdo a Daniel 8:11 al 13, segunda de Tesalonicenses 2:4 y primera de Timoteo 2:5, nos dice que el papado atacó la doctrina del santuario, porque allí se explica la intercesión de Cristo por nosotros. El papado nunca quiso dar a conocer esta doctrina del santuario porque allí menciona el juicio investigador. La institución, muchas cosas fueron implantadas o cambiadas por el papado. Por ejemplo, la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Sin embargo,
Sabemos que en ninguna parte de la Biblia asevera esto. No podemos convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Además de esto, con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo, a través de esa afirmación. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esa horrible herejía que afrentaba el cielo. Muchísimos de los que se negaron a ello fueron entregados a las llamas de fuego. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, hacia el Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y a los prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino solamente por medio de él. ¿Qué tal herejía? ¿Qué tal engaño? ¿Qué tal mentira en la que muchos cayeron engañados por el Papa y los sacerdotes? Y andando el tiempo, se les enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente, sin protestar, en todo. Con solo desviarse de sus disposiciones, se harían acreedores a los más severos castigos que podían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. De esa forma, trató de someterse la mente de los hombres. De esa forma, se trató de destruir toda conexión con Dios. De esa forma, se trató de apartar la vista del hombre, de Cristo en el santuario, hacia el Papa en Roma y todo el prelado. Tengamos en cuenta esto. Si nosotros perdemos de vista a Cristo en el santuario celestial, perderemos de vista el juicio y llegará de forma inminente y no nos daremos cuenta de ello. Y seremos condenados porque no nos estamos preparando para este juicio. Sí, querido hermano, querida hermana, este juicio es real. Este juicio no se puede cambiar, no se puede omitir, no podemos escapar de ese juicio. Así es que necesitamos prepararnos, necesitamos ser conscientes de que este juicio está ya inminente ante nosotros. Y si estamos frente a un juicio, es hora de alistarnos para poder hacer frente a este juicio. Es hora de prepararnos, examinar minuciosamente cada una de nuestras actitudes,